una labor extraordinaria reestructurando la deuda de México, haciendo que México no se convirtiera en un cliente moroso para el mundo y que se mantuviera la credibilidad por la estructura económica de nuestro país. Le reclama a Ernesto Zedillo cuando lo debería de haber felicitado. No, Claudia, no es con descalificaciones como se defiende un país, es con acciones asertivas. Y te voy a decir una cosa, hoy lo único que te sostiene la fortaleza de México son las reservas del Banco de México. Y quiero decirte que esas reservas las empezó a hacer Ernesto Zedillo Ponce de León. Buenos días, camaradas, y gracias por acompañarnos en un nuevo video. En esta ocasión vamos a escuchar a Pedro Ferriz de Con porque hizo un video donde se siente que tiene un gran rencor en su alma. Y yo digo que esto le va a venir haciendo daño, que más vale que se tranquilice y ya se olvide de que pues es todo un fracasado en la vida. Hizo un video dirigido para Claudia Sheinbaum donde pues según él la desprecia, pero ¿cómo vas a despreciar a una persona que ha logrado más que tú en la vida? Eso quiere decir que le tienes una terrible envidia y este es el caso, yo creo, es mi percepción de Pedro Ferriz de Con, porque él en su vida ha sido nada, incluso quiso ser presidente, pero creo que ni los de su colonia votaron por él. Vamos a escuchar cómo Pedro Ferriz de Con se pone un poquito grosero con la presidenta y le manda a decir en un video que realizó que México es hoy lo que es gracias a el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Es neta, camaradas, lo que vamos a escuchar a continuación. Tómenlo un poquito como diversión. Disfruten de que estos personajes que son de la derecha y que siempre le hicieron daño a México, ahora están sufriendo porque estamos despuntando en economía y en patriotismo. Vamos a escuchar. En la vida no hay nada como poner las cosas en contexto para entender, y me sorprende que la presidenta de este país, bueno, la que está en funciones, no tenga una noción de lo que pasó realmente en la historia. Y por eso pretendo explicárselos a ustedes y que le llegue a la pobre señora Sheinbaum. Ella le está pidiendo cuentas al expresidente Ernesto Zedillo por el FOBAPROA. Yo quisiera decirles que cuando llegó Ernesto Zedillo al poder en diciembre de 1994, recibió un país quebrado. Las reservas del Banco de México eran de 19,000 millones de dólares y en el mes de diciembre se tuvieron que pagar algo así como 13,000 millones de dólares y quedaron en las arcas de la nación, en el Banco de México, un poquito más de 5,000 millones de dólares. Era todo lo que teníamos. El país, Ernesto Zedillo, recibió al país quebrado. La pobre de la señora Sheinbaum, en lugar de pedirle cuentas a Ernesto Zedillo, que hizo una labor extraordinaria reestructurando la deuda de México, haciendo que México no se convirtiera en un cliente moroso para el mundo y que se mantuviera la credibilidad por la estructura económica de nuestro país, le reclama a Ernesto Zedillo cuando lo debería de haber felicitado. A quien habría que haberle hecho algún tipo de reclamo, por supuesto, ella no lo sabe. Pero se lo digo, mira Claudia, pídele cuentas a Carlos Salinas de Gortari. Él fue el que cambió, además creo que necesariamente, un país que era totalmente cerrado, así como lo quieres hacer tú, bueno, como lo quiere hacer tu jefe, y lo hizo un país abierto al mundo. Y se celebró el Telecán, el Tratado de Libre Comercio. En ese 1994, te recuerdo, también surgió el EZLN como una especie de reacción de lo que estaba transitando México de una economía cerrada a una economía abierta. Pero lo que tú no, en medio de tu ligereza, lo que tú no te das cuenta es que si hay que hacerle responsable a Zedillo por un FOBAPROA, habría que hacerle responsable a López Obrador por el equivalente a 7. Sí, a 7 FOBAPROAs, igual al que tú le reclamas a Ernesto Zedillo. Y también creo que estás pidiendo cuentas para que se revise
qué es lo que se gasta en la pensión de Ernesto Zedillo. Creo que a Ernesto Zedillo, para retirarlo, no le hicieron un hospital cerca de su casa solamente para atenderlo, no le pusieron un trenecito solamente para que no estuviera tan solo, no le hicieron una Guardia Nacional completa, pretoriana, para cuidarlo, que por cierto ahora está descansando porque el jefe está en Cuba, guarecido, muerto de miedo, esperando que le caigan los Estados Unidos encima. No, Claudia, no es con descalificaciones como se defiende un país, es con acciones asertivas. Y te voy a decir una cosa, hoy lo único que te sostiene la fortaleza de México son las reservas del Banco de México. Y quiero decirte que esas reservas las empezó a hacer Ernesto Zedillo Ponce de León. Después Vicente Fox Quesada. Después Felipe Calderón. Después incluso hasta el imbécil de Peña Nieto. Y ahora tienes casi 300 mil millones de dólares que te acompañan ante cualquier vicisitud. Claro, la capacidad destructiva tuya y de Morena es infinita. Vamos a ver cuánto nos dura, pero por lo pronto, no te confundas. Los enemigos están dentro de ti. Bueno, pues ahí lo tienen, camaradas. La verdad, este señor, cuando quiso ser presidente, que se lanzó, creo que en una campaña independiente, bueno, él era crítico de todos estos personajes del PRI y del PAN y ahora los defiende. ¿Cómo creerle, cómo tener confianza en un tipo como estos que cuando les conviene dicen una cosa y cuando no les conviene dicen otra? Ahora sale en Atypical TV todos los días diciendo una sarta de mentiras cuando él es un periodista que debería ser dueño de la verdad. Ahí se las dejo nada más para que recapaciten y se den cuenta de lo que es la oposición en México. Apóyenme con su poderoso like, compartan este video en sus redes sociales y déjenme su comentario.